Empieza. Capítulo 6. Oh, Scott. Jin se horrorizó cuando vio a Scott sangrando por la nariz e inmediatamente se dirigió hacia él. Detente, pero Cedric la detuvo. ¿Qué es? Jin lo miró enojada, sin importar que ella había estado con los X-Men durante un año y no quería verlos golpeados, incluso si era alguien a quien admiraba quien los había golpeado. ¿Le estás permitiendo actuar como un idiota? ¿No ves lo que estás haciendo? Le señaló Cedric mientras la miraba acariciando a los cíclopes adolescentes como si fueran amantes. Aunque no se lo diría, le dolió un poco ver este acto. No me importa, vamos Scott, déjame darte primeros auxilios, le pasó el brazo por encima de los hombros y se lo llevó. Esperar. Pero Cedric la detuvo nuevamente. Cedric tenía la misma expresión en su rostro. Comenzó a caminar. Scott no pudo evitar tragar saliva cuando vio a Cedric acercarse. ¿Qué vas a hacer ahora? No dejaré que lo lastimes. Jin empujó a Scott hacia atrás y se paró frente a Cedric. No, lo voy a curar. Cedric decidió curar a Scott, no quería quedar mal frente a los demás miembros de X-Men, los que estaban cuerdos hasta cierto punto. Jin se hizo a un lado. Cedric sacó su varita y arregló al pequeño bicho en un momento. Esto sorprendió mucho a Jin. Eso es mágico, ¿verdad? ¿Qué te parece? Magia. Cedric nunca estaría de acuerdo en que otra razón para curar al pequeño Punk con cara de bulldog triste fue para que Jin y él no tuvieran un poco de tiempo a solas. Muy bien, no podemos dejar que el anciano espere, tenemos que darnos prisa, solo hay un período específico en el que podemos ingresar al santuario o será demasiado tarde. Cedric miró a su alrededor y preguntó, ¿dónde está tu equipaje? Aunque Jin tuvo una pequeña disputa, no quería perder la oportunidad de volver a ser normal, así que inmediatamente salió corriendo a buscar su equipaje. Cedric la siguió hasta su habitación y la ayudó a recoger su equipaje. Scott quedó atrás, completamente bien y bajo los efectos de un hechizo paralizante. Cedric entró a su habitación y encontró que todo estaba esparcido por la habitación. Normalmente no es así. Jin notó su mirada y se sonrojó. Parecía que cualquier magia que le lanzaran al ver a Scott herido se había deshecho. Entonces, ¿es esto algún tipo de nueva tendencia que no sigo? Cedric sonrió mientras la miraba. Jin solo pudo sonrojarse y actuar como si estuviera ocupada. Ya que vas a unirte a nosotros, mejor darte un regalo anticipado, dijo Cedric y le entregó un bolso de diseñador. Es una bolsa especial, puede caber en cualquier cosa, así que date prisa y reúnete conmigo afuera de la mansión en 10 minutos. Cedric le mostró cómo usarlo y luego usó la aparición para teletransportarse frente a la mansión. Se encontró con Wolverine, mejor conocido como Logan, afuera de la mansión, donde estaba ubicado el garaje. Cedric sintió un poco de curiosidad por Logan por un tiempo, porque Logan hizo todo lo posible para apoyarlo cuando Cedric no le había mostrado tal cualidad. Toc toc, adelante, amigo, dijo Logan, que estaba trabajando en su bestia de bicicleta. ¿Hola sí? Preguntó Logan a su manera. Logan siempre fue un tipo sensato, pero también alguien con quien podías divertirte si sabías lo que quería. Oso. Preguntó Cedric mientras sacaba 2 tazas de la nada, especialidad del mundo de Harry Potter. El whisky de fuego. Un whisky tan fino que te hizo escupir llamas, seguramente llegará al estómago de un tipo como Logan. Logan miró la taza que aparecía mágicamente en las manos del niño mago. Logan le dio ese nombre la primera vez que se conocieron. Claro, Logan se levantó y le arrebató la taza de las manos a Cedric. Olió un sabor muy intenso en la taza y quiso probarlo. Tan pronto como tomó un sorbo, Logan sintió el whisky golpear su cuerpo como ningún otro y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Sintió picazón en la nariz. Al momento siguiente, un chorro de llamas salió volando de su nariz. Jaja, sabía que te gustaría. Cedric se rió mientras también tomaba un sorbo y soltaba fuego, aunque parecía dragones danzantes. Pasaron 15 minutos bebiendo cuando finalmente llegó Jin. Cedric silenciosamente siguió su camino una vez que Logan le hizo prometer que vendría una vez al mes para una noche de cerveza. Cedric sabía que ya estaba en la lista de amigos de Logan y estaba feliz por eso. También robó un par de muestras de cabello mientras estaba en eso, y el chico ni siquiera lo sintió. Cedric tomó las manos de Jin y preguntó. Entonces deberíamos irnos. Sí, estoy lista, dijo Jin mientras respiraba profundamente. Solo un aviso, es posible que sientas ganas de vomitar cuando nos teletransportemos. Y luego se fueron.
Sin que ellos lo supieran, un ser de edad avanzada se encontraba dentro de un laboratorio, ubicado en el Polo Norte, mirando esquemas cuando su reloj comenzó a sonar. Esta persona tenía cabellos castaños oscuros, una capa que llegaba hasta el suelo y un lindo traje debajo. Sus ojos tenían círculos oscuros mientras que el color de su cuerpo era más pálido de lo normal. Esta persona era Nathaniel Essex, uno que estaba bajo el control de Apocalipse. Tocó su reloj y en él se vio el rostro familiar de Scott, pero la única diferencia era que en la imagen había una línea roja. Decía, sujeto bajo estrés anormal. ¿Qué tenemos aquí, HMMM? Una voz increíblemente ronca salió de la boca de Essex mientras miraba su reloj con una sonrisa. El sonido familiar de la campana de la escuela sonó mientras Jack se abría paso entre la multitud de estudiantes. Estaba tan alienado como siempre. Abriéndose paso entre la multitud llegó a su primera clase y se sentó. Al menos eso era lo que pensaba. Ah. Me perdí esto, dijo Jack mientras se relajaba en su silla. Estaba especialmente feliz por su escuela secundaria ya que sabía que no dejaría este lugar pronto, al menos no dentro de 2 o 3 años. Especialmente porque sabía que su amigo de la escuela secundaria no puede dejar la escuela mientras la tía May esté viva. Oh, eso me recuerda, debería estar atento una vez que cumpla 15 años, estoy bastante seguro de que obtendrá sus poderes en esa época, aunque puede diferir, no hará daño tener cuidado quien recibe qué. Ah. De repente, Jack escucha un sonido detrás de él e inmediatamente se gira para encontrar a Gwen peligrosamente cerca de él. Ah, joder, pensó mientras ganaba un poco de distancia a Gwen. Se dio cuenta y se rió entre dientes, lo que provocó que Jack se riera entre dientes en respuesta. Jack no pudo evitar estar un poco nervioso con ella, estuvo ligeramente enamorado de ella en su vida anterior, aunque seguía pensando que ella no era su tipo. Entonces, ¿qué juego es, o algún tipo de película dramática? Preguntó Gwen. Ah, PFFT, no es nada, no te preocupes. Jack hizo un intento fallido de evadir la pregunta. ¿Qué estás escondiendo, Jack? Le preguntó Gwen lentamente. Jack podía sentir un poco de sudor corriendo por su espalda, era como un milagro ya que su uniforme estaba encantado contra el sudor. El hecho de que no hubiera nadie en clase era otra cosa de qué preocuparse. Afortunadamente, el amigable vecindario que no era Spider-Man todavía vino a salvar el día. Oye. Peter, ven, te reservé un asiento. Jack rápidamente le gritó a Peter, quien le devolvió una sonrisa, sin entender ya que hoy llegó sorprendentemente temprano. Gracias, dijo Peter torpemente y tomó asiento. También saludó a Gwen, quien también lo saludó. El lugar quedó en silencio antes de que Peter decidiera preguntarle algo. Oye, ¿estás pensando en ir a la exposición Stark? ¿Stark qué? Jack se sorprendió una vez más, lo que sorprendió a Peter. Sí, no será hasta mediados de año, pero las cosas seguirán sucediendo. Oh Dios mío, eso significa que los eventos de Thor Yul no están tan lejos. ¿Qué voy a hacer? Pensó Jack. ¿Debería posponer el aprendizaje de magia y dedicarme de lleno a mi dorilla? Pensó Jack mientras respondía a Peter. Jaja, sí, estoy planeando ir. ¿No me digas que ya tienes boletos?, preguntó Jack. No, solo los peces gordos los tienen en este momento, pero escuché que podemos conseguir los nuestros en aproximadamente un mes, le dijo a Peter, pero luego recordó a la madre de Jack. Oye, ¿tu mamá no es también una científica importante en Oscorp?, preguntó Peter. Sí, seguro que lo es, pero no menciona mucho su trabajo. Todo lo que sé es que es una de las principales bioquímicas y genetistas del lugar. Entonces tu mamá trabaja en Oscorp y ella también es científica. Hombre, estoy tan celosa en ese momento, intervino Gwen. ¿Sí, es tan sorprendente?, preguntó Jack. Diablos. Es sorprendente si Stark está en la cima del poder y la energía, entonces Oscorp está en la cima de todo lo médico y genético, aunque supongo que ahora es esa asociación de alquimistas o como se llame, respondió Gwen, aunque Jack notó que Gwen era un poco sarcástico cuando mencionó sus obras. ¿Por qué no estás satisfecho con A? preguntó Peter. Gwen quedó perpleja pero luego le contó sus razones. No es que no esté de acuerdo con eso, es una linda organización, pero ¿qué pasa si algo sale mal? Quiero decir, lo único que sabemos es que está hecho por algún justiciero y si algo pasara, nadie responde. Todo lo que haría falta es un caso malo y las pociones y todo será prohibido por el gobierno. Sí, supongo que tienes razón, pero Cedric no es un justiciero, no somos una máscara, tiene una identidad, dijo Jack. El nombre no era un secreto ya que mucha gente lo sabía. Gwen se rió mientras sacaba sus libros. ¿Y qué identidad? Él no tiene identidad, mi papá es policía, y nos dijo que el tipo apareció de la nada, no existe, a este paso, tal vez.
Su verdadero rostro ni siquiera es el que muestra, tal vez sea algo vudú. Jack se simplificó por lo que escuchó, sentía que Gwen tenía una venganza personal contra él, pero no podía atacarla agresivamente ya que podría generar alguna pregunta. Bueno, al menos le gustó a Peter, y también a ese vendedor de perritos calientes en el canal de Jonah. Jack sacó sus libros y se preparó para la conferencia. Oye, ¿Qué tal si vamos a comer pizza después de la escuela? Preguntó Gwen. Claro, ambos somos muy libres, ¿verdad, Peter? Dijo Jack mientras le pasaba una sonrisa a Peter. Jack sabía que Peter sentía algo por la rubia, así que no quería entrometerse. Según Jack, aunque le agradaba en su vida anterior, ella no era la única. Las clases terminaron y Jack, Peter y Gwen fueron a comer pizza. ¿Conoces algún buen lugar por aquí?, preguntó Jack ya que no conocía ninguno, principalmente porque normalmente no tenía tiempo para ir a sentarse a comer. La mitad del tiempo, pasa comiendo su comida mientras patrulla desde los puestos de hot dogs y las tiendas deli. ¿sí? Este está a la vuelta de la esquina, dijo Gwen mientras los conducía al lugar. Pizzería Totos. Jack leyó el nombre y entró con los demás. ¿Parece que vienes aquí a menudo?, preguntó Jack. ¿Sí? Este lugar es propiedad de un ex policía, papá siempre nos lleva aquí para comer, le dijo Gwen mientras le pasaba el menú a Peter. Peter le pasó el menú a Jack. Jack vio la cara de Peter e inmediatamente supo lo que estaba mal, el tipo se había quedado sin dinero. Jack no pudo evitar sentir simpatía por el joven Spider-Man, toda su vida estuvo llena de lucha constante mientras luchaba contra todas las mafias de Nueva York, mientras todos lo trataban como a un justiciero. Jack pidió la pizza después de mirar el menú y decidió pagarle a Peter también. Tal vez pueda conseguirle un trabajo una vez que abra mi propia empresa, esperemos hasta que se convierta en Spider-Man, lo conoceré como uno de mis formularios y lo invitaré formalmente, para entonces también comenzaré mi propia empresa. Pensó Jack. Las asociaciones de alquimia seguían siendo, en el mejor de los casos, un sitio web. La pizza tardó 15 minutos en llegar y, para entonces, los tres se habían convertido en mejores amigos, o al menos así lo parecía. Sorprendentemente, ninguno de los chicos era amigo de Gwen, lo cual era extraño ya que ella era una persona muy amigable. Resulta que cada vez que un chico hablaba con ella, su querido papá quería hablar con dicho chico y eso los asustaría. Jack se rió entre dientes al pensar que los niños policías no tenían una buena vida social, a menos que el padre se mantuviera reservado. Una pizza grande peri peri de masa fina para la hija de mi amiga, y sus dos amigos. El dueño del lugar llegó con la pizza mientras les daba la espalda a Jack y Peter. Jack solo pudo sonreír ante eso. Oye, No seas así, son mis amigos, reprendió Gwen. Encantado de conocerte, soy Peter, Peter Parker. Peter le dio un apretón de manos al hombre. Peter, mi nombre es Toto, si te metes con ella te voy a servir una pizza rancia. Encantado de conocerte, mi nombre es Jack, Jack Silver. Jack también se presentó, sorprendentemente el hombre siguió mirándolo por varios segundos y luego se alejó. ¿Me reconoce de alguna parte? No te preocupes por eso, él solía ser un gran policía y agente encubierto, entra en trance cada vez que ve un parecido con algunos criminales que conocía, explicó Gwen mientras le daba un mordisco a la pizza. Cuando lo conocí por primera vez, me dijo que parezco el jefe de la familia Oncho, jaja. Oigan. Ya les dije, ustedes parecen gemelos, ella tiene el cabello negro pero todo lo demás es igual, gritó Toto desde la cocina. Disfrutaron de su almuerzo, después de la comida, todos intercambiaron sus números y se fueron. Jack pagó por todo porque no quería que se sintiera avergonzado. Luego de eso Jack se transformó en Midoriya y comenzó a patrullar por el lugar. Fue en ese momento que recibió una notificación en su móvil. Necesito ayuda, estaba escrito, era un mensaje enviado nada menos que por Yuri Watanabe. Al momento siguiente, ella envió una ubicación y Midoriya inmediatamente corrió hacia la ubicación. Aunque cuando llegó al lugar, inmediatamente supo que algo andaba mal, la razón fue su sentido de peligro que le advirtió de que alguien apuntaba emociones negativas específicamente hacia él. Espero que todo esté mal, ojalá Yuri no me apunte con un arma, pensó Midoriya mientras miraba el lugar marcado en el teléfono. Midoriya ni siquiera quería pensar en Yuri, en toda la gente que se volvía contra él como todos los demás policías que le hicieron mal en el parque central. Midoriya actuó como si no supiera lo que estaba pasando y husmeó un poco, quería que el enemigo lanzara su ataque sorpresa e intentara golpearlo. ¿Qué pasa con los malos, que siempre eligen lugares oscuros y turbios como escondites? Pensó Jack. Finalmente, ¿qué les tomó tanto tiempo? Enviemos un mensaje a este vigilante nuestro ahora, dijo Viro mientras buscaba el número y escribía un mensaje.
Yuri estaba demasiado golpeada y no podía responder, solo esperaba que Bliss no muriera hoy por su culpa. Después de unos 5 minutos, un matón entró corriendo al edificio. Jefe, él está aquí rápido todos, escóndanse y ataquen todos al mismo tiempo. Viro abrió su teléfono y le envió un mensaje a otra persona. El objetivo ha llegado Blitz, hoy es tu último día. Viro se rió entre dientes mientras tiraba el teléfono de Yuri y decidía irse. Todos los matones comenzaron a esconderse y comenzaron a planear matar al justiciero, sin saber que su líder ya había creído que eran inadecuados para lidiar con Blitz. Mientras Viro se iba, de repente una espada sobresalió de su pecho. Gritó Viro porque, Viro miró a su alrededor pero no pudo ver a nadie antes de morir, fue traicionado por la misma organización que había contratado para tratar con Jack. Sonidos amortiguados comenzaron a sonar cuando varias personas vestidas con atuendos ninja negros y con varias armas comenzaron a esparcirse por toda el área. Un ninja que tenía un atuendo un poco diferente al de los otros ninjas miró a Jack que estaba buscando el lugar con ojos impasibles. Jack. Punto de vista. Mierda, ¿qué hago ahora? ¿Qué diablos está pasando? Jack estaba merodeando por el lugar cuando sintió al menos 40 personas fijándose en él por un momento antes de que la sensación desapareciera por completo. Solo significaba una cosa: los chicos que acababan de llegar sabían mucho sobre él o eran muy buenos. Es hora de dejar de actuar y lidiar con aquellos cuyas emociones puedo sentir. Realmente espero que esto no sea una obra tuya, Yuri, gruñó Jack mientras tomaba un ladrillo y se lo lanzaba a una multitud que se escondía detrás de un pilar. En el segundo piso del edificio abandonado. Tan pronto como acabaron con el matón, todos empezaron a disparar. Jack estaba preparado para esto y rápidamente sacó varias bolas metálicas de sus bolsillos espaciales. Las arrojó a su alrededor y al momento siguiente sonó un estallido y cada bola metálica se hizo más grande y comenzó a cambiar de forma. ¿Qué es esto? En lugar de las bolas, había varios cuerpos hechos de metal que de repente comenzaron a correr detrás de los matones y derribarlos. En cuestión de segundos, sonidos de gritos comenzaron a sonar por todo el lugar. Jack aprovechó esta oportunidad para comprobar los lugares donde anteriormente sintió que desaparecían las presencias peligrosas. Los ninjas que se escondían alrededor quedaron impactados por la demostración de poder mostrada por el joven héroe, sabían que habían subestimado el peligro. Las estatuas eran en cierto modo muy similares a ellas mismas, estaban entrenadas para no sentir la emoción y hacer su trabajo, mientras que las estatuas en cuestión también fueron hechas para eso, estaba en su naturaleza no sentir. Se diría que eran un grado mejores que los ninjas. El líder ninja estaba mirando el caos que se estaba produciendo, fue entonces cuando notó que el objetivo no estaba a la vista. Buscándome de repente sintió que alguien venía hacia él y se hizo a un lado mientras los otros ninjas se preparaban rápidamente. Objetivo a la vista, comienza la eliminación. Al momento siguiente, todos los ninjas se apresuraron a atacar a Jack. Aunque Jack era fuerte, eso no significaba que tuviera una piel hecha de hierro, por lo que comenzó a esquivar y tratar de contraatacar cuando se lo permitían. Era más difícil hacerlo ya que la sensación de peligro actuaba como una mierda cuando sus enemigos son monstruos sin emociones. La mente intelectual de Midoriya entró en juego en situaciones como Jack fue capaz de esquivar cada ataque enviado en su dirección. Los que lo rozaron fueron insignificantes, aunque tendré que deshacerme de estos tipos, pensó Jack para sí mismo cuando finalmente pudo poner sus manos sobre uno de los ninjas y lo golpeó tan fuerte que el pobre tipo salió volando hacia el techo. Uno menos, ¿cuántos faltan? Pensó Jack. Los que estaban dentro eran 30, además el líder no estaba a la vista, ya que estaba seguro de que muchos podrían estar escondidos en la oscuridad. ¿Dónde diablos está Yuri? Espero que no esté muerta, o no sé qué podría hacer, pensó Jack mientras esquivaba por poco una espada. ¿Sabes? Se está volviendo muy difícil para mí retroceder cuando intentas matarme, así que me soltaré, dijo Jack, sabiendo muy bien que no recibiría ninguna respuesta. Plus ultra ahora, lo siento, tienes que escuchar algo tan estremecedor antes de irte al infierno. Jack canalizó el 25% de la oza a través de su cuerpo mientras sentía el dolor electrizante y espantoso que lo acompañaba. El porcentaje estaba muy por encima de su límite. Podría haber eliminado a todos usando oza en 100, pero no sabía si Yuri estaba aquí y no quería ningún fuego amigo. Su músculo se desgarraba cada vez que se movía, pero sabía que cada uno de sus golpes derribaría a estos tipos para siempre. Después de 10 minutos de lucha, los ninjas yacían en el suelo, haciendo todo lo posible para llegar a él, pero sus extremidades estaban rotas.
Jack seguía sin bajar la guardia, quién sabía si quedaba alguno además del líder que pareció desaparecer desde el inicio de la pelea. Ahí Jack rápidamente arrojó un kunai que le había arrebatado a uno de los ninjas en el lugar donde sintió el peligro. La oscuridad pareció cobrar vida cuando el kunai fue desviado hacia un lado y un hombre se materializó. Diablos, Han tiene tanto poder. Jack no pudo evitar soltar, al momento siguiente sintió una gran cantidad de emociones negativas por parte del hombre. ¿Cómo sabes de nosotros?, preguntó el hombre, le sorprendió que el vigilante supiera de su organización. Su nombre era Hanzo, un ninja de élite que siempre cumplía con sus tareas, estaba un nivel por encima de los muñecos sin emociones de la mano. A diferencia de ellos, fue bendecido por la propia gran bestia y favorecido por Madame Gao. Cuando a Hanzo se le asignó por primera vez la tarea de lidiar con el pequeño, pensó que estaba por debajo de él, pensando que el pequeño justiciero era un blanco fácil. Pero qué equivocado estaba, cada vez que pensaba en lanzar un ataque sorpresa, lo notaban. Cuando no lo notaban, se sorprendía al ver a la persona aparentemente normal destrozando metal como si no fuera nada. Hanzo sabía que era una de sus misiones más difíciles hasta el momento, posiblemente más difíciles que las pruebas de mano. Hanzo comenzó a estudiar, vigilante, después de descubrir el rango de conciencia de los jóvenes. Al encontrar tantas debilidades como pudo, como cualquier otro justiciero, era un héroe, es decir, priorizaba a los civiles, que también tenía un límite, por encima de ese límite, comienza a lastimarse a sí mismo. Surgieron muchas cosas, como que el justiciero no estaba lo suficientemente entrenado para usar su fuerza bruta, la técnica de lucha era deficiente, a la par de alguien que pelea en peleas callejeras. Pero la fuerza era real. El tiempo de reacción estuvo por encima del promedio. Después de obtener cuidadosamente tantos detalles como pudo, decidió utilizar a la familia rusa genovese para capturar al justiciero. Sabía que el vigilante era consciente del peligro oculto y que simplemente estaba actuando, así que Hanzo comenzó a actuar también. Usando su escuadrón para irritar al joven vigilante, el hecho de que la mujer policía pudiera estar en el edificio hizo que el vigilante eliminara a los minions con fuerza letal, usando a su vez sus poderes descuidadamente y, por lo tanto, causándole heridas. La poción era un problema, Hanzo lo vio tomando la droga, pero parecía no haber tenido ningún efecto o tal vez solo poco efecto. «Debo decir que eres un oponente digno, ¿puedo saber tu nombre?», preguntó Hanzo. Hanzo por primera vez sintió que un oponente era lo suficientemente digno de saber su nombre. «Ja. No eres digno». El justiciero en cuestión, aunque maltratado, todavía tenía la lengua rebelde y golpeó directamente a Hanzo, quien perdió la calma y atacó. «Que así sea, te mostraré quién es digno». Hanzo estaba enojado con Jack y comenzó a usar su experiencia para lidiar con Jack. Jack se sorprendió por la velocidad del Han Ninja. Sintió que los ataques del hombre llamado Hanzo eran casi tan poderosos como él, pero la velocidad y la coordinación también eran muy buenas. Jack notó que aparecían venas negras en el cuerpo de Hanzo, cuyos ojos también eran completamente negros. Después de intercambiar algunos movimientos, Jack fue golpeado y voló unos buenos 2 metros y se estrelló contra el pilar. «No se ve bien, necesito terminar esto rápido, ya estoy demasiado lesionado y no puedo arriesgarme a caerme o la transformación se deshará», pensó Jack mientras se levantaba lentamente. Sus músculos se desgarran con cada movimiento. «Ya no eres tan descarado, ¿verdad?», se burló Hanzo mientras le indicaba a Jack que volviera a atacarlo. «Puedo hacer esto todo el día», dijo Jack mientras saltaba hacia Hanzo. «Haré que mire hacia el lado exterior y le lanzaré un fuerte golpe para lidiar con él, esto no causará daño al edificio y posiblemente a Yuri si ella está en algún lugar aquí». Jack lanzó una serie de patadas y puñetazos, ronda tras ronda tratando de girar a Hanzo hacia el exterior. Hanzo sabía lo que Jack quería hacer y se resistió al principio, pero parecía que cualquier fuerza que estuviera usando para ganar fuerza estaba pasando factura a su cuerpo, convirtiendo su naturaleza misma en la de una bestia, incluso lanzando gruñidos varias veces más. Intentó aguantar los golpes de Jack. Parecía que Hanzo se estaba volviendo más fuerte, pero en realidad, estaba más cerca de perder que nunca. Su única oportunidad de ganar era su naturaleza astuta y sus tácticas de atracción. El plan original de utilizar aún más la fuerza de su oponente para agotar su resistencia e infligir un juego propio se vio frustrado cuando se volvió más bestial. Sus ojos ahora eran de un rojo salvaje mientras soltaba un aullido muy bestial que viajó cientos de metros. «Este tipo está siendo controlado por la bestia, el que es adorado por los 5 dedos», pensó Jack mientras sentía un pequeño hormigueo al mirar a Hanzo, quien ahora no se parecía en nada a antes.
Jack ahora podía sentir la presencia y las acciones de Anzo como una estrella brillante en la noche oscura o como un agujero negro en un día soleado. El tipo prácticamente rezumaba emociones siniestras. Oye, ¿Qué tal si tomas una siesta, pequeño aspirante a niña? Jack lanzó el ataque más fuerte que pudo sin dañar completamente sus brazos y atacó al hombre salvaje a lo lejos. Con suerte, no podrá continuar ahora. Aunque Jack rápidamente se dio la vuelta y comenzó a buscar a Yuri. Después de 15 minutos, finalmente encontró a Yuri, colgada boca abajo, con sangre saliendo de los diversos moretones que Jack vio en ella y muchos más que no pudo ver. Jack no tenía palabras para decir mientras miraba a la mujer magullada que se veía alegre hace un par de semanas y comía donas mientras atrapaba a diestro y siniestro al ladrón. Jack llegó rápidamente a su lado mientras la dejaba en el suelo y comenzó a examinarla y comenzó a aplicarle primeros auxilios mientras le daba agua para beber. Jack se sintió culpable por interrogar a alguien como Yuri, que podría haber sido golpeada solo porque no estaba dispuesta a cooperar. Le dio pociones y esperó que ella estuviera bien, su pierna y sus extremidades también estaban rotas, tenía dedos rotos. Verla así hizo que Jack se sintiera extremadamente escalofrío. Las lágrimas no pudieron evitar brotar de sus ojos. Sin importarle que alguien se enterara o no, se transformó directamente en Cedric y sacó su varita. Yuri se la había ganado, no encontraría otra como ella. Con hechizos, giró sus huesos y eliminó todas las cicatrices superficiales que podrían haber quedado atrás. Pero las heridas internas no se podían curar tan fácilmente, solo le faltaba un poco de dinero así que no pudo comprar la piedra filosofal. Tal vez tuvo algún tipo de efecto, si tenía la capacidad de prolongar la vida y cambiar las cosas en oro. Ya que estaba más enojado con la policía, nadie vino, no era un procedimiento estándar que estuvieran en parejas, notificando sus posiciones cada vez específico o algo así. Tomó su teléfono e inmediatamente llamó a una ambulancia y les dijo que vinieran de inmediato. La ira de Jack estaba por encima del techo en este momento, tanto que ni siquiera se molestó en curar sus heridas ya que el rostro de Yuri herido estaba atrapado en sus recuerdos. Jack se levantó y recogió la pipa que estaba al lado de Yuri, probablemente la golpearon usando esta. Salió y vio a muchos de ellos atados o cojeando, cabrones tratando de huir, sus estatuas ya estaban fuera de servicio, habían hecho su trabajo excelente, para no lastimar su toque, lo que a su vez provocó que fueran derrotados, pero habían a pesar de haber cumplido con su deber. Jack se acercó a un tipo y usó la tubería para aplastarle brutalmente la cara y las piernas. Sus gritos hicieron que todos los demás dejaran de moverse, los que no estaban atados y estábamos tratando de escapar también estábamos mirando al joven vigilante. Era la primera vez que miraban el rostro de Blitz, él siempre tenía una maza puesta, parecía gravemente herido, aún así, nadie tuvo el valor de pronunciar una sola palabra mientras los miraba a todos con ojos que brillaban de un color peligroso. Los matones callejeros que incluso hablaban a espaldas de sus superiores estaban llenos de un miedo desconocido en ese momento. Jack asestó otro golpe y el hombre perdió el conocimiento. Tú. Jack miró a otra multitud, no pensó Jack perro. Ven aquí o antes de que yo venga y empuje esto hasta el fondo de tu XXX, que parezcas un kebab. Aunque Jack fue mucho más suave esta vez, su voz llegó a todo el lugar. El tipo que fue señalado no pudo evitar tragar saliva mientras miraba a su alrededor. Desafortunadamente, Jack se quedó sin paciencia y apreció directamente el frente del matón y le golpeó la cara con el tubo. La fuerza dislocó la mandíbula del pobre matón e hizo él caer. Antes de que pudiera siquiera llorar, lo golpearon sin piedad. Le rompieron todos los huesos del cuerpo, excepto los que eran necesarios. Jack no quería que nadie muriera, ya no, sería mejor si los perros se quedaran así, sin poder moverse, sin poder hablar, sin poder mover un dedo, solo así estos tipos sentirían el dolor que les habían infligido. Sus objetivos. Ten piedad. El matón gritó solo para ser golpeado nuevamente en la cabeza mientras Jack gritaba. Hoy no tengo piedad, déjenme ver quién los salva de mí. Hoy Jack comenzó con los que estaban lo suficientemente sanos y no tenían lesiones y terminó con los que parecían haber salido del infierno. Después de 10 minutos, todos se quedaron solo con la boca intacta, ya que todo lo demás estaba roto más allá de lo imaginable. Sus gritos se llenaron mutuamente de terror, los sonidos de sus gritos viajaron a lo largo y ancho, tal vez incluso más lejos que los gruñidos de la bestia. Como era de esperar, la policía no estaba a la vista, aunque esta vez fue algo bueno.
Los matones ya no tenían ganas de vivir, algunos incluso querían morir, pero sabían que el diablillo no los dejaría morir. De repente este pequeño privilegio de no ser asesinado por este héroe, ahora se sentía como un destino peor que la muerte. Jack miró a cada perro y dijo: dile a Vito de mi parte que voy a por él y asegúrale que no lo mataré, que lo trataré de tal manera que sentirá celos de tu destino y quisiera ser tú. Dile que nunca debería haberse metido conmigo. Jack tiró la tubería mientras regresaba al interior. Escuchó las sirenas de la ambulancia y sacó a Yuri, quien se veía completamente bien desde afuera. La ambulancia entró lentamente al lugar, esperando que la llamada fuera una broma de algún niño idiota, pero lo que vieron los asustó lo suficiente como para ensuciarse la ropa interior. Vieron una imagen del infierno. En el estacionamiento del edificio abandonado, cientos de personas estaban acostadas, un solo hombre estaba parado entre ellos con una persona en sus brazos, muy probablemente el que los llamó. El médico rápidamente dijo: Abid. Llama rápidamente a la policía. Sabía que la situación no era sencilla. Comenzaron a tensarse cuando vieron al hombre caminando hacia ellos, pero no se atrevieron a moverse. La luz de la noche iluminó a los hombres maltratados disfrazados, lo que sorprendió aún más al personal de la ambulancia. Bombardeo aéreo. No pudieron evitar gritar, todos especularon que algún hombre lobo o algo así se escondía debajo de la máscara del justiciero, pero era un hombre joven, estaba fuera de sus expectativas. Jack les entregó a Yuri y les dijo: quiero que la lleven al hospital, tiene varias heridas internas, si pierde la vida. Jack no necesitó terminar sus palabras. El médico y el conductor, animados por la emergencia y las gélidas palabras de Jack, que en ese momento parecía un demonio, inmediatamente se alejaron y llamaron más ambulancias para las personas golpeadas. Sintieron el cambio en su héroe cotidiano. Honestamente, ni siquiera sabía si las personas golpeadas eran buenas o malas. Jack volvió a convertirse en Cedric una vez que los médicos siguieron su camino y comenzó a lanzar un hechizo. Una luz brilló sobre cada persona y pronto varios contratos volaron hacia todos los presentes y se pegaron a ellos por un momento y luego desaparecieron. Todos ustedes deben estar preguntándose qué fue eso. Es un contrato, uno que une su alma, no se les permitirá suicidarse de ninguna manera, un intento será frustrado, se les dejará para siempre con su vida como un lisiado, rogando a la gente que os dé comida como los perros inútiles que sois. Luego, Jack lanzó un obliviate masivo en caso de que alguno de ellos lo viera transformarse. Luego de eso, abandonó el lugar. Al día siguiente, los medios de comunicación estaban alborotados mientras toda la ciudad estaba conmocionada por lo que ocurrió durante una noche. Los canales de noticias se divirtieron mientras documentaban la historia contada por las turbas que estaban todas en la UCI o en camillas. Ninguno de ellos quedó en buen estado de salud. En todas partes la gente estaba dividida en dos grupos, un grupo quería que Bliss pagara por lo que había hecho y lo llamó francamente brutal y trastornado, mientras que la otra mitad cantaba alabanzas en su apoyo. Este grupo eran las personas que habían sido presionadas por los genoveses. Familia ya había sufrido para que supieran cuán monstruosa era la familia. Jack no estaba de humor para ir a la escuela, pero no podía faltar porque su madre estaba en casa. Tomó todas las clases y habló con sus amigos, aunque ellos fácilmente podían darse cuenta de que algo andaba mal con sus amigos. Sabes que puedes hablar con nosotros, ¿verdad? Peter le dio unas palmaditas en el hombro a Jack y dijo. Jack estaba agradecido con Peter por su atención, pero no podía decírselo. La escuela terminó y Jack rápidamente se convirtió en Blitz. Tan pronto como se elevó a los cielos, saltando de edificio en edificio, escuchó las sirenas y las comunicaciones en su auricular. La policía lo perseguía. Suspiro, mierda patética, maldijo Jack cuando el sonido de las sirenas le recordó a Yuri. Jack giró hacia un callejón y se transformó en Cedric. Usando un par de hechizos, ahora estaba fuera de la vista de la policía y comenzó a volar hacia la ubicación del hospital. Quería ver a Yuri, ver si se había despertado. Los medios de comunicación no estaban haciendo su trabajo lo suficientemente bien ya que nadie sabía lo que pasó. La narrativa era que Bliss se volvió loco y se enfrentó a toda una familia criminal en una noche. Es solo la mitad de la familia, me ocuparé de la otra mitad esta noche, eliminaré a todas y cada una de las familias de la mafia en la ciudad de Nueva York, pensó Jack mientras miraba por la ventana del hospital. Yuri estaba comiendo una manzana mientras miraba la pantalla del televisor cuando de repente miró hacia afuera. Justo hacia Jack, que estaba bajo un hechizo de ilusión. ¿Puede verme? Yuri se levantó de su cama y caminó hacia la ventana mientras Jack comenzaba a volar hacia atrás. Para Jack, sentía como si Yuri tuviera algún tipo de superpoder y pudiera sentirlo.
Detente, sé que estás ahí, dijo Yuri. Jack contuvo la respiración. Yuri suspiró mientras miraba el lugar donde Jack estaba anteriormente y sacaba algún tipo de equipo de sus bolsillos. Puedo ayudarte en esto, así que ¿qué tal si vienes aquí y hablas conmigo? ¿Por qué no has estado respondiendo a mis mensajes de texto? Lo mismo ocurre con tu amigo Blitz. Parecía que Yuri no aceptaría un no por respuesta. Jack suspiró mientras deshacía su hechizo y aterrizaba en su habitación. Yuri pareció sorprendida mientras lo miraba. Wow, entonces realmente estuviste ahí, ¿eh? ¿Qué quieres decir con eso? Jack tuvo un pensamiento repentino. Significa que solo te estaba engañando, hijo de puta. Jack solo pudo maldecir, sabía que necesitaba estar pensativo de ahora en adelante, también pudo haber ocurrido porque no estaba en el estado mental correcto. Pero ¿por qué abriste la ventana y de repente empezaste a adivinar? Significa que tenías conocimiento de mi llegada, ja. No, he estado haciendo esto desde esta mañana, dijo Yuri mientras le mostraba a Jack lo que tenía en la mano. No era algo futurista, solo una rotuladora. Jack y Yuri repentinamente se quedaron en silencio mientras se miraban por un momento. Ambos tenían cosas que querían decir, pero no sabían cómo decirlas en voz alta. Jack estaba lleno de culpa. Yuri resultó herida porque la familia mafiosa quería llegar hasta él. Ella podría haber muerto si él no la hubiera salvado a tiempo. Yuri, por otro lado, también estaba llena de culpa. Había venido para enterarse de lo sucedido. La magia la había atraído a su trampa, lo que les permitió tenderle una trampa a Blitz y le causó problemas. Esto no habría sucedido si la policía hubiera hecho su trabajo correctamente y hubiera detenido a todos los criminales. Todos en el departamento sabían que alguien del interior era responsable de la fuga de muchos de los peces gordos de la familia Genovese. Lo siento mucho. ¿Para qué? Preguntó Yuri, ya sabiendo para qué era. Por lo que le pasó a tu amigo, si hubiera tenido cuidado, si hubiera cortado el problema de raíz, no habrías resultado herido. Suspiro. Escúchame, no estás por encima de la ley, aunque admito que estás haciendo un buen trabajo. Se supone que nadie está por encima de la ley. Hiciste lo correcto al hacerme arrestar a esas personas y hacerlas pasar. Tribunal para obtener justicia, dijo Yuri. Y sé que tanto tú como Blitz son buenas personas, los respeto por su moral, aunque estoy feliz de que Blitz se haya vengado de mí, golpeando a casi 100 hombres hasta casi matarlos. Pero les pido que lo detengan, yo no quiero que la gente les teme. Yuri finalmente respiró hondo mientras decía todo lo que quería decir. Aunque Yuri apoyaba la ley, también era una persona vengativa, odiaba a todos los matones hasta los huesos. ¿Pero qué pasa cuando escapen? Volverán a hacerlo todo de nuevo, volverán a matar, violar, mutilar y asaltar a la gente. Jack tembló de ira al recordar el rostro de Yuri golpeado. Entonces habrá gente presente para detenerlos, gente como tú, Blitz y yo, y no pienses ni por un segundo que fue tu culpa, nada de eso fue tuyo, todo fue culpa mía, tenía demasiada confianza y me lastimé. De hecho, debería agradecerle a Yo-6 por salvarme. Yuri consoló a Jack, quien estaba boca abajo. Quiero que sepas que no vine a ser policía solo para esconderme detrás de alguien, he jurado proteger a la gente de esta ciudad, y lo haré incluso si eso me mata, dijo Yuri resueltamente. Sé que tienes un objetivo similar, yo soy como tú, sonrió Yuri mientras miraba al adolescente que podía hacer maravillas. Además, recuerda pedirle a Blitz que se reúna conmigo, tengo algo que quiero decirle, él también necesita asesoramiento, dijo Yuri mientras miraba al mago que finalmente tenía algo de esperanza en sus ojos. Jack asintió y abandonó la escena y regresó como Blitz esta vez, le debía mucho, además ella seguía llamándolo así que tenía que presentarse, realmente no quería presentarse frente a ella después de lo que hizo. Tan pronto como Jack entró en la habitación, Yuri saltó hacia él y lo abrazó tan fuerte como pudo, parecía haber algunos sollozos. Jack estaba un poco sorprendido por Yuri, en el momento en que ella estaba consolando su personalidad alter y al momento siguiente ella lo abraza y llora. Jack la acompañó lentamente mientras ella lloraba un poco, sin saber qué más hacer, él solo seguía diciendo todo estará bien para ella una y otra vez. Su mente una vez más se enfureció con los pensamientos de golpear a los pequeños mierdas hasta el infierno, pero se fueron tan pronto como miró a Yuri, quien se había calmado. Escúchame, dijo Yuri, volviendo a su modo serio. No fue tu culpa, dijo Yuri. No, lo fue, si no te hubiera contactado la primera vez cuando quise tratar con estos tipos, entonces ¿sí qué? Yuri preguntó en voz alta. Mientras ella continuaba, entonces podría haber sido otro policía, y estoy orgullosa de lo que hice, no importa lo que me pase mientras la ciudad esté segura, dijo Yuri mirándose a los ojos.
Todavía recordaba al niño detrás de la máscara que siempre estaba listo para detener a los criminales, luego recordó al niño que se convirtió en un monstruo cruel que solo quería venganza, no quería volver a ver a Jack así nunca más. Cedric dijo que querías darme algo, dijo Jack. Quería lo que podría ser. Yuri sonrió ante eso y extendió sus manos, Jack hizo lo mismo y recibió lo que estaba en sus manos. Es la evidencia, arriesgué mi vida para conseguirla, no me atrajeron a su trampa, entré porque sabía que era la única manera de atraparlos para siempre, aunque me hicieron un número, supongo que tengo que agradecerte por salvarme de nuevo, dijo Yuri. Puedes agradecerme no volver a entrar así nunca más, dijo Jack. Yuri estaba a punto de repetirle su filosofía a Jack cuando él levantó una mano y repitió lo que ella le había dicho a su alter ego. Sí, lo sabemos, solo te estoy pidiendo que tengas protección extra, toma, llévate estas contigo. Jack le entregó las estatuas que había usado en la batalla anterior, aunque estas no eran las mismas que las anteriores. Estos ya habían perdido su función una vez que fueron golpeados por el ataque de las armas rusas. ¿Qué es esto? Yuri preguntó. Jack se tomó el tiempo para explicarle cómo usar los golems, no eran fenomenales, no seguían órdenes complejas, pero aún así se aceptaba una orden simple. Yuri le agradeció por el regalo y Jack se fue con la evidencia, se sentó en el edificio Empire State mientras miraba el pequeño USB en su mano. Esto bien podría encargarse de todo lo que mantenía viva a la familia Genovese, pero su corazón todavía estaba atrapado en el lugar oscuro donde no podía proteger a alguien. En ese mismo edificio abandonado que albergaba el cuerpo destrozado de Yuri, Jack salió de esos pensamientos mientras hacía uso del USB. La siguiente hora, todos los principales canales de noticias y otros blogs se llenaron de evidencia de los hechos de Vito, con todo saliendo a la luz, el pequeño idiota no tenía a dónde huir. Jack lo atrapó al día siguiente, lo miró fijamente por un buen momento, antes de suspirar mientras le hacía firmar un contrato, con su propia nariz ensangrentada. En una semana, la familia Genovese se fue para siempre, aunque eso tuvo un costo. Jack miró el periódico que tenía en las manos, tenía un gran titular. Uno que parecía poner a prueba su corazón. Blitz ha sido declarado una amenaza a la seguridad civil y será perseguido por la policía de Nueva York, elaboró aún más sus crímenes. Jack suspiró mientras tiraba el papel, si la policía tuviera las agallas para derribarlo, no le importaría hacerlo. Jack había perdido todo el respeto por la policía. Investigó un poco y descubrió que más del 20% de la policía estaba bajo los bolsillos de otra persona. Kingpin sabía que el tipo estaba aquí, pero no tenía tiempo para ir tras él, los rusos lo tenían ocupado antes. ¿Quién sabía de qué más eran responsables esos pequeños cabrones? Jack no pudo evitar preguntarse cómo habría sido si se hubiera convertido en policía en su vida anterior, si sus camaradas también lo hubieran dejado morir bajo las manos de unos matones callejeros. Jack ya no podía seguir pensando en esos pensamientos, porque le quedaba otro problema, uno que sabía que surgiría en algún momento de este año, 3 de ellos para ser exactos. Tony Stark ha realizado un pedido. Jack miró su sitio web, había configurado una notificación para saber cuándo Tony recibiría un pedido. Tony estaba siendo envenenado, y eso significaba que iba a intentar todas las formas de recuperar la salud, quien era más adecuado que el milagro mismo. Supongo que es hora de volver a verte, esta vez como mago. Tony buscó las diversas pociones en el sitio web, había pociones para muchas cosas, desde curas para enfermedades mortales hasta algo tan simple como productos de belleza. Tony miró la poción en busca de venenos, presionó el botón agregar al carrito y luego procedió a pagar, luego recibió una advertencia que decía que era de una organización, bla, bla, bla y que tendría que firmar un contrato mágico. Esto sorprendió enormemente a él. La razón por la que el contrato mágico no salió a la luz fue que era privado y, por lo tanto, no podía revelarse al público. Se permitió compartir información hasta cierto punto, cualquier intento de publicar este asunto. No hace falta decir que Tony sentía curiosidad por este contrato mágico y decidió echarle un vistazo. Al momento siguiente, se produjo un crujido cuando Jack, en la forma de Cedric, apareció ante su vista. «Hola. Tony Stark, es un placer conocerte», dijo Jack mientras le daba una sonrisa. Jack ya había perdonado a Tony por el asunto anteriormente, no era nada importante y además, pronto trabajarían juntos como una sola fuerza. Tony se sorprendió al ver a alguien entrar a su casa y estaba a punto de agarrar algo cuando disminuyó la velocidad al darse cuenta de quién era. «Sabes que esto es una violación de mi privacidad». «Sí lo hago», respondió Jack, completamente inmune al tono de voz condescendiente de Stark.
Usted solicitó un contrato, estoy aquí por el contrato, señor. Tony Stark. Continuó Jack mientras materializaba un contrato y se lo entregaba a Tony. Tony miró al mago mientras miraba el contrato y comenzó a tener una pequeña charla con Jack. Entonces, ¿qué es? ¿Alguna tecnología futura o algo así? Preguntó Tony mientras pasaba las páginas. Cualquier cosa que la ciencia actual no pueda explicar es simplemente ciencia avanzada, es una cita de mierda y no, esto no es tecnología. Respondió Jack mientras materializaba una silla y se sentaba. Tony también se sentó, se sentía muy tranquilo con el chico desconocido que estaba sentado en su salón, con una silla se materializó de la nada. El mío es mejor. Dijo Stark mientras señalaba la silla. El mío puede flotar. Respondió Jack mientras la silla comenzaba a flotar. Toca. Tony sigh mientras continuaba leyendo el contrato antes de tirarlo. Quedarse atado por un contrato mágico, de ninguna manera, pensó Tony mientras se levantaba y giraba, ignorando por completo a Jack quien estaba demasiado divertido como para preocuparse por Tony. Jack no pudo evitar sentirse desconcertado por cómo un hombre así estaba dispuesto a dar su vida por el mundo, tal vez Tony todavía necesitaba algo de trabajo, o era simplemente su personalidad la que era una mierda. He visto el contrato, encontraré algo más que hacer, no quiero ser tu mascota. Tony agitó sus manos mientras comenzaba a trabajar en un holograma, muy probablemente un esquema para su próximo Iron Man. No es un contrato favorito, es una cuestión de confidencialidad, no quiero que la gente se meta con cosas que no entienden. Dijo Jack mientras intentaba persuadir a Tony. Por un lado, no quería ver sufrir a Tony, por otro lado, no quería dejarle una poción a alguien que tuviera los recursos para estudiarla. Había hecho tantos contraataques a cosas como estas, aparte del comprador, nadie podía usar la poción a menos que se lo pidieran en el sitio web. Todavía no creo que deba entregar mi testamento a alguien que parece un señor del borde. Reprendió Tony. Disculpe. Preguntó Cedric. Quiero decir, mírate, ¿qué pasa con esa bata tuya y esa insignia de animal? ¿Qué eres, animal de equipo? Al menos luce un poco más genial, bromeó Tony. Jack suspiró, sabía que Tony tenía razón, decidió probarse ropa nueva, la túnica de Uflepuz también estuvo carcomiendo su espíritu por un tiempo. ¿Qué tal esto? ¿Tú y yo, firmamos un contrato de 2 vías? Dijo Jack mientras comenzaba a hacer un nuevo contrato, esto llamó la atención de Tony que estaba tratando de acceder al sitio web de la Asociación de Alquimistas, se detuvo y miró hacia atrás. Oh, sí, ¿cuáles son los términos entonces? Preguntó Tony. Yo te doy la poción y tú me das una armadura y algunas cosas de vez en cuando, según mis necesidades, podemos formar una cooperación entre nosotros, tú obtienes algo, yo obtengo algo, un acuerdo en el que todos ganan, propuso Jack. Jack quería tener una armadura de Stark Iron Man, si Tony estaba de acuerdo, podría lograr su sueño, y con esto Tony se sentirá más tranquilo. Jack no puso cláusulas crueles como en otros contratos. Dice que ambas partes no pueden cronometrar inventos entre sí con fines codiciosos, como venderlos o producirlos en masa, a menos que se les dé permiso. Preguntó Tony mientras señalaba la cláusula. Así, Jack y Tony comenzaron a hablar sobre la cláusula. Tony no cuestionó el valor auténtico del contrato ya que había visto e investigado lo suficiente sobre el mago para saber que era legítimo. Además, este tipo era amigo de él. El tipo verde que los había salvado a él y a Jensen, así que lo intentó. Al final de la conversación, Jack se fue después de firmar un contrato con uno de los hombres más ricos e inteligentes de la Tierra, con una invitación a su fiesta de cumpleaños. Jack no fue a casa y siguió patrullando el área antes de seguir adelante y comenzar a entrenar en la sala de peligro mágicamente aumentada, todavía no era perfecta, pero estaba mejorando. Jack estaba progresando constantemente y estaba seguro de que estaría al 50% de sincronización para finales de este año, lo que significaba que podría usar el 30% de One for All y también obtener un nuevo personaje, aunque habría sido más feliz si hubiera podido integrar los poderes en su propio cuerpo una vez que alcanzó el 50% de sincronización o cuando le dieron el siguiente personaje. Maldijo en silencio a quien creó el maldito sistema y continuó con su vida. Jack siguió adelante con su vida, tratando de encubrir los efectos de lo que le sucedió la semana anterior. Mientras intentaba volverse más fuerte, finalmente había comenzado a progresar en su tasa de sincronización, y ahora sospechaba que alcanzaría la tasa de sincronización de 50 en la mitad del tiempo que esperaba anteriormente. Era bueno, siempre que tuviera que enfrentarse a Abominación. Y el casco.
Su vida escolar iba muy bien, tener no uno sino dos amigos nerds que eran como él, sino más inteligentes que él, eso era una bendición disfrazada. Había estado teniendo constantes batallas de inteligencia con sus amigos de vez en cuando y eso le abrió la perspectiva. Junto con sus dos amigos nerds, había hecho otro amigo, era Anthony Howard Stark, o Tony Stark para abreviar, después de que se firmó el contrato y Tony pudo experimentar personalmente los efectos de las pociones, estaba agradecido con Jack y lo respetaba. Él después de que Jack le contó cómo se hizo la poción. No fue difícil ya que Jack solo tuvo que soltar basura mágica, especialmente cuando Tony descubrió que los materiales necesarios para las pociones eran escasos y requería comprar monedas de oro. Tenía un nuevo respeto por Cedric y se hicieron buenos amigos. Aunque Tony se curó del envenenamiento, el efecto del paladio todavía estaba presente y seguiría causando que su cuerpo fuera envenenado, por lo que Stark todavía estaba buscando una cura y a menudo preguntaba Cedric sobre su opinión, lo que lo llevó a hablar con Stark sobre sus conocimientos en los campos de la ciencia y ahora Cedric, también conocido como Jack, trabajaba con Jack de vez en cuando. Todo iba bien hasta que las cosas empezaron a complicarse cuando Stark también quería conocer a Blitz y tener algún tipo de fiesta de héroes. Jack siempre intentaba cambiar de tema y por el momento estaba funcionando, solo esperaba que Stark no tocara demasiado el tema, incluso hacían algunas patrullas de vez en cuando para calmar y atrapar criminales. Esto causó un miedo inmenso entre los matones callejeros. Tony a menudo le pedía a Cedric que intentara imbuir su magia en los trajes de Iron Man para ver si funcionaban, pero siempre hacía boom, el sistema dejaba de funcionar, así que eso seguía siendo un gran no. Oye, si quieres ir conmigo al Gran Premio de Mónaco, tal vez podríamos volar en tu alfombra mágica. Tony invitó a Jack, que estaba tomando una copa mientras trabajaba en los esquemas del personaje de Ace Blitz, ya era hora de que el chico consiguiera una mejora. Ja. ¿Quieres que te vean conmigo? No sé cómo te resultaría. Le dijo a Jack porque no quería arruinar la reputación de Stark más de lo que ya estaba. El mundo ya lo estaba presionando mucho por quedarse con el traje y luego dárselo a un justiciero por diversión. Puede que no parezca mucho, pero darle un traje a Rhodes y a un vigilante no identificado cuya identidad no tenía confirmación fue un gran no. Relájate, estoy tranquilo, no deberías tener tanta tensión a tu edad. Bromeó Tony mientras le daba unas palmaditas a Jack, mirando por encima del hombro los esquemas del guantelete en el que estaba trabajando. ¿Para qué es el guantelete? Preguntó Tony, a lo que Jack respondió es para Blitz, se lastima cuando usa más energía de la necesaria y termina lastimándose a sí mismo. Bueno, si lo equipas con esto, bien podría convertirse en un fiestero. Tony se acercó y comenzó a reorganizar el guante hasta que tuvo la mitad de su tamaño. Ahí, ahora puede usar su poder sin hacer kaboom, aunque solo unas pocas veces, así que no te excedas. Dijo Tony mientras le mostraba a Jack los esquemas. Jack no pudo evitar estar feliz de ser amigo de Tony, el tipo tenía la mente de un dios, el diseño que Tony acababa de presentar era algo que a Jack le habría tomado al menos 2 semanas hacer. Ahora, ya que están todos libres, vayamos a la carrera del Gran Premio. Encuéntrame en mi casa y prepárate con una alfombra voladora, bromeó Tony mientras comenzaba a trabajar en su armadura de Iron Man nuevamente. Jack se encogió de hombros y decidió dar una vuelta antes de llamar. Fue a su almacén mágico y entró en la sala de peligro, se convirtió en mirorilla y comenzó a entrenar su peculiaridad. Había dado un rodeo a su peculiaridad ya que era lento, al tratar de adaptar su cuerpo al 30% de uno para todos, decidió entrenar su control hasta el punto de que su poder no lo lastimaría. Jack quería formar su forma de controlar el Kirk y sentía que estaba más cerca que nunca. Solo un poco más de empujón y podría dar un salto gigante en el poder. Actualmente estaba en el 18% de uno para todos sin lastimarse. Con cada aumento de su poder, sentía que se acercaba al final. Fue como niveló el poder de su Cedric superando el requisito. Finge hasta lograrlo. Era un buen día en Nueva York, uno podría ver un cielo azul claro y un sol brillante si miraba hacia arriba, pero también algo que sería inusual, uno vería una alfombra volando alto en el cielo. En la alfombra estaban sentados 4 personas, Tony Stark, Pepper Potts que se sentía morir y un Cedric risueño que se estaba divirtiendo demasiado, preguntándose por qué no había usado una alfombra antes. Ya está, eres oficialmente Aladdin, gritó Tony ya que no podía expresar sus palabras con fluidez. Jaja, tengo que decirlo, esto se siente genial, me pregunto por qué no hice esto antes, dijo Jack mientras se sentaba cómodamente.
Te lo dije, necesitas relajarte o te volverás como un guisante verde y te volverás loco, gritó Tony, haciendo que Jack se sintiera mal de repente. Tony no sabía que estaba hablando del mismo tipo, así que no podía decir lo que estaba haciendo. Jack solía sentirse un poco culpable de vez en cuando por lo que hacía. Una incorporación inusual fue la nueva secretaria de Stark, o Pepper Potts, la espía encubierta de S.H.I.E.L.D. que estaba muy cómoda en la alfombra voladora y disfrutaba del viento. Lamentablemente Abby venía en avión, aunque Jack estaba seguro que era porque tenía miedo. Pepper estaba demasiado asustada para hablar, así que siguió escuchándolos a los dos hablar mientras sostenía con fuerza la alfombra Fur en sus manos, con miedo de soltarla, como si supiera que la alfombra de repente perdería su capacidad de volar y ellos se caerían. Él trató de convencerla pero ella no escuchó, así que Jack dejó de intentarlo. A lo largo del viaje, Tony le haría preguntas que lo harían cuestionar la vida, preguntándole cómo funcionaba la magia y qué pasaría si mezclara dos hechizos y cómo se activaban. No funcionaría si usara una voz automatizada para lanzar hechizos o si le cortaran la lengua. Jack estaba harto y silenció directamente a Tony usando un hechizo. En algún momento llegaron al lugar, nadie cuestionó la llegada de Jack, supongo que nadie prestó atención al rostro de un mago volador. Tony lo presentó a muchas personas y Jack se lo pasó muy bien. Jack también experimentó cómo Tony usó su mente genial para intimidar al pobre tipo martillo que se quedó murmurando para sí mismo. Jack no pudo evitar reírse del pobre tipo, o entonces que el periodista que estaba sentado al lado de Amer lo notó y se sorprendió. Jack sabía que esta persona había descubierto su identidad, no quería causar un escándalo. Fue entonces cuando notó que Stark había desaparecido repentinamente. Sabía dónde estaba Stark, aunque Stark estaba mucho mejor con la ayuda de sus pociones, la situación aún no estaba resuelta, esto podría haber ejercido suficiente presión sobre Stark. Jack sabía que necesitaba actuar. Al momento siguiente dejó la copa de vino y se apareció justo enfrente de todos, ya que todos conocían su rostro, nunca se cubrió el rostro porque ya había cambiado. Eso era lo único bueno del sistema, podía usar sus poderes delante de todos siempre y cuando no estuviera en su apariencia original. Tony pasaba rápidamente por delante de los muchos autos de carreras mientras cubría vueltas alrededor de la pista, se estaba divirtiendo, sin importarle cómo el veneno lo consumía constantemente. Las pociones habían sido realmente efectivas, le habían dado tiempo necesario para deshacerse del problema. Fue entonces cuando se topó con otro problema, se estaba volviendo inmune. El cuerpo estaba luchando contra la poción, la eficacia de la poción disminuía en una cantidad fija cada vez que tomaba una. Y eso lo estaba devorando, tenía tantas cosas que no había hecho todavía, sobre todo, tenía miedo de morir, por no rectificar sus errores. No quería dejar el mundo todavía. De repente, mientras contemplaba la vida, un repentino sonido retumbante se extendió cuando vio que el auto frente a mí estaba directamente cortado en dos. Un hombre con látigos cubierto de rayos estaba en las pistas de carreras. ¿Qué demonios? Stark exclamó mientras miraba el exoesqueleto que estaba equipado por el hombre, tenía un reactor de arco. Esto se sorprendió mucho ya que simplemente afirmó que nadie se acercaría a su tecnología en otros 10 o 20 años. Tony rápidamente usó los frenos para intentar detener el auto mientras patinaba por completo. Natasha Romanoff, la viuda negra, la mejor espía de la Tierra, más o menos algunas personas, estaba trabajando actualmente como secretaria en la industria Stark después de que el director Fury le asignara vigilar de cerca a Stark después de que él incendiara a los políticos. Estaba preocupado por Stark una vez que descubrió lo que le estaba pasando, también porque quería que Stark estuviera endeudado. Y tenerlo como parte de su alianza de héroes, la Iniciativa Vengadores. Aunque Natasha se sorprendió inmensamente cuando notó a alguien que era nuevo, el héroe de Nueva York, el mago que pertenecía a una comunidad de magos ocultos que tenía el poder de hacer cosas inimaginables. Cosas como darle vida a estatuas, volar, disparar agua y fuego y muchas más. Ella notó su familiaridad con Stark y luego descubrió que Stark y el héroe eran amigos. Necesitaba actualizar al director Fury sobre eso. Jack voló hacia el estadio, ahora todas las cámaras estaban apuntando hacia él, se podía verlo en las pantallas. Iván Banco lo estaba mirando mientras hacía girar su látigo antes de enviarlo hacia Jack, quien fácilmente lo esquivó fuera del camino. «Sal de mis asuntos, mi problema es con Tony, no contigo», gritó Iván mientras miraba al mago volador. Había oído hablar de esta persona, el amigo de Tony Stark y un posible obstáculo en su camino. Iván herramienta algo de
su exoesqueleto y se lo arrojó a Jack. Jack se sorprendió cuando lo que le arrojaron se convirtió en varios robots y lo persiguió. Tony. Jack gritó mientras le lanzaba una pequeña caja a Tony, quien la atrapó a tiempo. Eran los guanteletes que habían hecho para Blitz. Jack sabía que Tony ganaría al final, pero no quería dejar las cosas en manos del destino, así que los tenía consigo en caso de que necesitara dárselos a Tony. Con los guanteletes ahora equipados, Tony tenía una forma de defenderse, aunque los guanteletes eran resistentes, estaban hechos para uso Blitz en mente. Tony sentía como si llevara 30 kilogramos de peso en sus manos. Pero lo bueno fue que pudo defenderse. Tony incluso fue capaz de asestar 1 o 2 golpes mientras lo hacía. Jack, por otro lado, rápidamente pudo encargarse de los bots. Parecían reales desde el principio, siempre que Banco no tuviera mucho en qué trabajar debido a la pobreza. Una vez que se ocupó de los bots, rápidamente se sumergió y sujetó al loco. En el aire, con otro tirón el núcleo salió de la armadura y en sus manos, arrojó el núcleo hacia Tony, quien lo atrapó. Al mismo tiempo, un auto apareció a la vista. Api y Pepper salieron del auto y miraron la escena de la batalla. Suspiraron aliviados cuando vieron que Tony estaba bien. Jack desarmó el exoesqueleto y aterrizó con el culpable de la pelea, luchando en el aire tratando de moverse. Te tomó bastante tiempo, dijo Tony mientras se quitaba los guanteletes y se los devolvía a Jack. Nadie sabía si estaba hablando con Jack o Api. Yo también estaba ocupado, ¿sabes? Dijo Jack. Oh, estaba hablando con ella, dijo. Oh. Está bien, entonces ¿por qué de repente se te ocurrió la brillante idea de subirte a un auto de carreras y dar una vuelta sin informarme? Le gritó literalmente Pepper a Tony, lo que sorprendió mucho a Tony. ¿Estabas preocupado por mí?, preguntó Tony. No. Sí, lo estabas, persuadió Tony mientras hablaba con voz infantil, mientras la policía se alejaba del criminal. No, no lo estaba, simplemente no quiero perder mi trabajo. Parecía que ambos estaban en su propio mundo. Jack no pudo evitar sentir ganas de vomitar. Sí, cuéntamelo, tengo que ver esto todos los días, dijo Api mientras miraba a los 2 tortolitos coqueteando. Aunque no lo parecía, el hecho de que alguien fuera capaz de replicar la tecnología del reactor de arco fue el punto de ruptura cuando todos comenzaron a presionar a Tony nuevamente. Tony fue llevado a hablar con Iván Banco mientras Jack decidió regresar porque tenía cosas de las que ocuparse. Cosas como mejorarse a sí mismo y comprobar el guante que hizo Tony. No fue una sorpresa que Shield lo siguiera. Aunque lo que lo sorprendió fue el hecho de que pudieron rastrearlo, esto lo sorprendió mucho, porque estaba usando un hechizo para volverse obsoleto. Esto solo podía significar una cosa. Habían construido algo que podía leerlo, más específicamente, su firma energética. Jack usó el traslador y se trasladó directamente a su almacén. Así que Shield finalmente pudo rastrearme. Parece que la organización de espías más grande del mundo no es tan mala después de todo, pensó Jack mientras se acostaba en su habitación. No le preocupaba que descubrieran su guarida, porque estaba oculta por el hechizo Fidelius. Sí, Jack finalmente pudo aprender e implementar el hechizo. Si Shield realmente puede encontrar su almacén, ni siquiera se enojará, ya que eso sería un logro en sí mismo, ya que ni siquiera Ancient One pudo encontrarlo con precisión. A Tony le dolía la cabeza al pensar en la nueva molestia que se le presentaba. Iván Banco, el hombre que acababa de derrotarlo, no en una pelea, sino en su reclamo. No pudo encontrar ninguna información útil y Pepper estaba empezando a actuar realmente loca. El reciente ataque realmente la había asustado. Afortunadamente, se calmó una vez que él le explicó que tenía de Wizard and Grimpeas en marcación rápida. Hablando de Grimpea, tuvo que echar un vistazo a los esquemas del guantelete. Sería realmente genial si de alguna manera pudiera aumentar el peso, era monstruoso de llevar. Sin que Tony lo supiera, alguien había pirateado sus servidores y había sacado algunas cosas muy secretas, lo que los retrasó para seguir al mago. Algo que Tony había estado usando para vigilar al mago desde que se volvió activo como vendedor de pociones. Jack ya sabía lo que iba a pasar. Amer explotaría la sabiduría de Iván e intentaría replicar el traje de Iron Man, todo con la esperanza de mostrarle uno a Tony. Esto conducirá a muchas cosas, como que Tony encuentre el nuevo elemento, lo que ya sabía que estaba sucediendo porque actualmente estaba espiando al mejor espía del mundo y a Tony Stark. Nick Fury finalmente había contactado a Tony, pero a diferencia de las películas, esta vez estaba dentro de la casa de Tony en California.
Tony y él estaban trabajando en cosas como de costumbre cuando Jarvis detectó la entrada de alguien. Jack desapareció de inmediato y al momento siguiente Tony estaba siendo informado por Nick Fury y Natasha Romanoff. Ella estaba mirando a su alrededor, probablemente buscando a Jack. Jack notó un dispositivo colgando de su cintura. Tenía la sensación de que este dispositivo estaba relacionado con él de alguna manera. Era solo una corazonada, pero rara vez se equivocaba. Oh. Necesito que organices una reunión con el mago para una entrevista. ¿Para qué lo quieres? Preguntó Tony. Pensó que la organización podría estar buscando a su amigo por alguna razón nefasta. Para ser sincero, no tenía mucha fe en esta supuesta organización. El colmo del pastel fue que su padre era miembro fundador. Estos tipos entraron a su casa y actuaron como si fueran dueños del maldito lugar y que no había nada que él pudiera hacer. Tony secretamente decidió mejorar su Jarvis a un nivel superior para que nadie pueda jugar con él. Muy bien, le dejaré un mensaje la próxima vez que venga con un paquete, dijo Tony. Tienes una relación bastante buena con el mago, así que ¿qué tal si lo llamas? Preguntó Nat. Por cierto, estás despedido, ya no te necesito husmeando. Tony señaló a Nat, quien se burló y Nick respondió. No, no lo es, aunque será reemplazada por otro agente nuestro que vendrá con las pertenencias de tu padre. Esperamos que puedas obtener una cura a través de ello. Debe haber dejado algo para ti. Dijo Nick mientras se levantaba. Tony miró en secreto las espaldas de Nat y Nick Fury que se alejaban, quienes tenían poca o ninguna idea de lo que estaban haciendo. Este no era un Tony envenenado que sentiría un respeto y admiración abrumadores por ellos. Este era el Tony que se mantendría inteligente y sano, incluso si se bañara en paladio todo el día solo por las pociones. Y Tony no era alguien que dejaría lo pasado en el pasado. Tú me hackeaste, así que yo te hackearé a ti. Dijo Tony desafortunadamente. Lo estaban escuchando y él rápidamente tomó contramedidas en caso de que Tony quisiera estropear las cosas por diversión. Puedes salir ahora, se han ido. Dijo Tony. Jack salió de las sombras. Era una simple capa de tela que estaba usando para permanecer oculto junto con un aviso, no un amuleto. ¿Se han ido? Preguntó Jack mientras miraba alrededor de la habitación. Sí, se han ido. De todos modos, ¿por qué te escondiste en primer lugar? Podrías haberlos tratado de frente, y si las cosas van mal, puedes simplemente huir. Preguntó Tony. Estaba sorprendido por el comportamiento de su amigo. Sí, simplemente no estoy de humor para reunirme con ellos ahora, no cuando son tan conflictivos. Dijo Jack en un tono más oscuro, indicando que se lo estaba tomando en serio. ¿Quieres decir que algo turbio está pasando ahí dentro? Preguntó Tony. Tal vez o tal vez no, pero no quiero arriesgarme con una organización que acabo de conocer. Me sorprende que les dejes hablar contigo. Jack se había hecho una idea bastante clara de los hábitos de Tony y ser sumiso no era uno de sus hábitos. Tony y Jack hablaron un rato antes de que Jack decidiera que era hora de hacer su patrulla diaria y luego fue a una sesión de entrenamiento. Muchas cosas iban a pasar este año y él no quería quedarse atrás. Cuando estaba a punto de quedarse dormido, recibió un mensaje en el chat grupal. Esto fue hecho por él, lo incluía a él, a Peter y a Gwen. Peter. Entonces, ¿alguien no irá a la expo? Gwen. ¿Por qué no iríamos? Es el evento más importante del año. Peter. Sí, es cierto, aunque también tenemos una coincidencia. Jack. Oye. Deja el partido a un lado, es importante ir a la exposición. Peter. Pero tú eres el vicepresidente del club. Jack. ¿Y qué? Iré si quiero ir, nadie puede detenerme. Jack dejó su comida después de revisar el teléfono una vez más y aprobar la entrega de pociones. Como siempre, negó la solicitud de Shield. Quería ver cuánto tiempo pueden tardar antes de enviar a alguien a hablar con él. Aunque ahora sabía que lo estaban buscando, todavía no iba a agacharse. Shield estaba infestado de hidra, y no quería darles las pociones a esos bastardos a cualquier costo. Mientras tanto en la prisión Iván fue secuestrado y conducido a Amer, el propietario de Industrias Amer y autoproclamado rival de Industrias Stark. Amer había visto cómo Tony estaba, por un momento indefenso contra Iván cuando estaba a punto de destrozarlo, pero fue detenido por el héroe de Nueva York, el mago. Amer quería cooperar con Iván y crear un ejército de soldados de hierro que pudiera rivalizar con el de Starks y entonces estaría en la cima de la industria. Ya no sería una sombra, una mera versión diluida de Tony Stark que podría nunca lo superes. Al final, pudo convencer a Iván para que lo ayudara a crear sus trajes de Iron Man. Final de capítulo.